SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy diseccionamos el plan de choque del Gobierno. El resultado de este plan de choque, que hoy les avanzo y que mañana aprobaremos en el Consejo de Ministros, cuenta con 5 ejes. El primero, medidas para ayudar a las familias, a los trabajadores, a las personas desplazadas, a los refugiados y refugiadas y la ayuda humanitaria. En segundo lugar, medidas para apoyar al tejido empresarial y económico. En tercer lugar, medidas en materia de transportes. Muchas de ellas ustedes ya las conocen porque fueron objeto de acuerdo con los transportistas la pasada semana. En cuarto lugar, algo muy importante, que son las medidas en materia de ciberseguridad. Y, por último, medidas en materia de energía, donde, evidentemente, lo más importante es el acuerdo logrado el pasado viernes en Bruselas. Este es el plan de choque que hoy ha presentado el presidente del Gobierno y que tiene elementos novedosos, que tiene enormes dosis de propaganda y que tiene algunas lagunas que todavía están por resolver. Vamos a intentar apartar lo que es polvo de lo que es paja y vamos a intentar centrar exactamente el cómo le va a afectar esto a usted. Para empezar, de los 16.000 millones que se anuncian, 6.000 son dinero de verdad. Si llega a ser 6.000 la dotación final, porque en la ocasión anterior, cuando se anunciaron ayudas para empresas y restaurantes, 3 de cada 4 euros quedaron sin repartir. Así que ahora mismo lo que hay es 6.000 millones sobre la mesa. Los otros 10.000 son líneas de crédito que, si alguien tiene un problema, puede pedir prestado, pero que tiene que devolver. Es decir, no son ayudas, sino créditos. En cualquier caso, 6.000 millones para empezar, 16.000 de presupuesto total. Pero el plan de respuesta que aprobará mañana el Consejo de Ministros y que va a durar hasta el próximo 30 de junio tendrá un coste aproximado de 6.000 millones de euros en ayudas directas y rebajas de impuestos, además de 10.000 millones de euros en créditos ICO para amortiguar el impacto de la crisis sobre las familias, las empresas de nuestro país. Esta es la primera y capital clave que hay que poner sobre la mesa. La dotación real del plan es 6.000, no 16.000 millones. Segundo, a partir de aquí, 5 bloques. Y el primero y el fundamental son las ayudas a familias y trabajadores, que en castellano tienen como frontispicio que se va a bajar el precio del carburante 20 céntimos para todos los españoles, no solo para los transportistas, como se anunciaba el viernes. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. La bajada va a ser para todos. Sí, como dices, no será solo a los transportistas, que era lo que había negociado el Gobierno la semana pasada. El Ejecutivo financiará una rebaja de 20 céntimos al precio de los carburantes. 15 céntimos serán rebajados por el Gobierno y otros 5 por las petroleras. El mecanismo será de devolución a las gasolineras, por lo que Hacienda no adelantará ese dinero, sino que lo reintegrará al cierre del periodo, es decir, a partir del 30 de junio. Así que esa rebaja de fiscalidad y esa rebaja de precio del carburante va a estar en vigor desde el 1 de abril hasta el 30 de junio. Y a partir de aquí, lo dicho, separar polvo de paja. Este no es el impuesto progresista del gobierno más progresista de la democracia. Esto, de hecho, es un impuesto regresivo. Van a tener el mismo descuento quienes llenan el tanque de un Ferrari que quienes llenan el tanque de un Opel Corsa. Exactamente la misma reducción van a tener en su coche Ana Patricia Botín que Manuel Pérez. Así que no, este no es un impuesto progresista, de hecho es justo lo contrario. Este es un impuesto regresivo y esa es la primera crítica. La segunda es, además, quizás, dicen los usuarios, un impuesto ineficaz. ¿Por qué? Porque los márgenes de las petroleras han subido más de lo que va a ser esta rebaja. Así que Rubén Sánchez Facua dice, de momento, esta rebaja no va a surtir el efecto que pretende. Casi toda la exigua bajada de la gasolina y el gasóleo viene de recortes de impuestos. Lo pagamos todos. Las petroleras solamente van a asumir una cuarta parte, 5 céntimos después de que llevan una semana aplicando nuevas subidas. Es que el gasóleo se ha incrementado en 6 días nada menos que 8 céntimos. ¿Dónde está el esfuerzo que dice Pedro Sánchez que van a cometer las petroleras? Esto lo que demuestra es que siguen jugando con los precios para maquillar medidas. Y esa misma crítica están haciendo sospechosos de ultraderecha como Pepe Álvarez
Unai Sordo, UGT, Comisiones Obreras. Esta subida absolutamente dramática y afecta a los precios en general, que yo creo que por otra parte también el Gobierno tiene que ser consciente de que hay un momento en el que la especulación está acaparando una buena parte del mercado. Algunas de las subidas de precios que hay no tienen ninguna razón de ser. Sencillamente hay quien está acaparando, está subiendo los precios y está haciendo el agosto, aunque sea en el mes de marzo. En ese sentido, nosotros hemos reclamado, y yo aprovecho para volver a reclamar al Gobierno, la necesidad de que haya un control de precios. Yo creo que España necesita ahora mismo una política de rentas más ambiciosa que mejorar los perceptores del ingreso mínimo vital, que es una medida cualitativamente importante, pero muy centrada en la pobreza severa. Esta es la primera clave, la bajada del precio de los carburantes. En este bloque primero de ayudas a familias y trabajadores se incluye también la prohibición de despidos, la prohibición de despedir a cambio de recurrir o acudir a ERES. Esto lo anunciaba con detalle la vicepresidenta Yolanda Díaz. El mecanismo de protección social más eficaz que hemos tenido, que saben que han sido los ERTES, un mandato claro, y es que no tenemos que despedir a nadie, que hay que ir al mecanismo ERTE y que en caso de que se haga un mal uso del mismo, las empresas que acudan al ERTE tendrán que devolver las ayudas públicas percibidas y, por supuesto, no podrán despedir a las personas trabajadoras que acudan a este mecanismo. Algo que ha sido criticado ya por las patronales. Vicepresidente de la COE, ATA, Lorenzo Amor. Sí tengo que decir que hay alguna cosa que no nos gusta. Y no nos gusta ir contra la libertad de empresa, no nos gusta que en estos momentos esas medidas laborales que se han anunciado se hayan hecho sin consenso y sin el diálogo social de las patronales y de los representantes de los empresarios. Este primer bloque de ayudas a familias y trabajadores tiene esto, rebaja de carburantes como ayuda a las familias, tiene esto, prohibición de despidos como ayuda a los trabajadores, y tiene además la prohibición de subir el alquiler por encima de un umbral determinado. Se fija una subida máxima del alquiler del 2%. Literalmente, quien tenga que renovar su alquiler entre el 1 de abril y el 30 de junio no podrá haber incrementado ese alquiler más del 2%, decía el presidente. En materia de vivienda y de forma excepcional, para evitar subidas elevadas que perjudiquen a las familias arrendatarias, las revisiones de los alquileres durante los próximos 3 meses tendrán un límite del 2%. Y además, para ayudar a las familias más desfavorecidas, el Gobierno de España aumentará un 15% durante los próximos 3 meses la cuantía de la ayuda del ingreso mínimo vital. Esto es ahora mismo lo que el Gobierno plantea para cerrar este primer bloque de ayudas a familias. Un límite a la subida del alquiler, Sira. Sí, pero ese límite tiene muchísima letra pequeña, es un 2% máximo de subida para los grandes tenedores y solo de forma temporal, es hasta el 30 de junio, y esa cifra resulta de utilizar el índice de garantía de competitividad frente a Europa, que es exactamente ese 2%. Entre los tenedores individuales, es decir, quienes tienen menos de 10 viviendas, ese 2% solo se aplica si no hay pacto en contrario, es decir, que si el casero y el inquilino firman una subida mayor, esa subida será mayor. Además, en estas medidas de apoyo social se aumentará, como decía Pedro Sánchez, un 15% la cuantía del ingreso mínimo vital, y también se amplía el bono social a 600.000 familias adicionales que podrán acogerse a este bono hasta llegar a los 2 millones. Así que la crítica aquí es otra, y es que el anuncio probablemente es más que la aplicación del anuncio. Decir que los límites al alquiler son del 2%, salvo pacto en contrario, es obviar que el casero suele tener el poder y que si el casero te dice un 5%, pacto en contrario significa que probablemente te vas a comer un 5%. Esto de limitar el 2% solo a los grandes tenedores y dejarlo al pacto entre las partes, el resto de los alquileres probablemente va a aguar todo este vino. En cualquier caso, ahora mismo hay críticas al lado de los consumidores y hay críticas al lado de los tenedores. Primer bloque de ayudas a familias y a trabajadores visto, y a partir de aquí, usuarios. Rubén Sánchez, Facua, ¿cómo leen todo este paquete? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
tal? Buenas noches. A nosotros nos parece absolutamente insuficiente el paquete de medidas. De hecho, en el ámbito de los carburantes hemos visto cómo en solo 6 días las petroleras han seguido inflando los precios, inflando sus márgenes. El diésel es hoy, con su récord histórico, 8 céntimos por litro más caro que el día 22 de marzo, y ahora nos anuncian que las petroleras van a asumir un recorte del 5 céntimos en sus márgenes. Esto es un juego de trileros el que han llevado a cabo las empresas, y además no se les va a aplicar ningún nuevo impuesto. En el caso de la electricidad, a la espera de saber el tope al gas que va a plantear el gobierno, en cualquier caso vemos que esa ampliación del bono social es raquítica. Muy pocas familias más tendrán bono social, solo 600.000. Vamos a seguir sin alcanzar siquiera la cifra de 2 millones de beneficiarios, porque el gobierno no aumenta todo lo que debería la ratio, las cuantías que pueden ganar los ciudadanos para poder acceder a esos descuentos. Y en el ámbito de los alquileres de vivienda, sí, está bien, ese 2% desligado del IPC, pero ¿por qué solo a las personas que tengan una renovación del contrato de alquiler en estos 2 próximos meses? ¿Qué ocurre con quien lo tenga en julio, agosto, septiembre? Tendría que aplicarse la medida durante todo el año. Rubén Sánchez Facua, hasta luego, gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Hasta ahora, buenas noches. Esto digo lo que dicen los usuarios. ¿Qué dicen las inmobiliarias? ¿Qué dice el sector? Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Pues a falta de poder leer mañana la letra pequeña, en Idealista creemos que no se trata en absoluto de una medida para celebrar. Una vez más, el Gobierno vuelve a poner sobre los hombros de los propietarios el peso de una crisis, en este caso, la asunción de la inflación. No debemos ni podemos olvidar que la inmensa mayoría de los propietarios de este país, los que alquilan una vivienda, son particulares, a los que el incremento de la inflación, desde luego, también está afectando de pleno y que con esta medida sufrirán un doble golpe en sus ingresos. Además, experiencias anteriores en el tope de los precios, como la que ya hemos vivido en Cataluña, han demostrado lo sensible que es la oferta de este tipo de políticas y que, una vez se ha retirado del mercado, es muy complicado recuperar esos niveles de stock. Cualquier medida que no incentive la aparición de nuevas viviendas solo conseguirá el efecto contrario al deseado, que es retirar viviendas, encarecer los precios y hacer más complicado aún el acceso al alquiler, sobre todo a las familias más vulnerables. Este es el primer bloque. Ayuda a familias y trabajadores. Vamos a leer más enseguida. Pero, segundo bloque. Este primero contiene prácticamente los 6.000 millones del plan en esencia. El segundo bloque contiene los otros 10.000 en créditos. Insisto, es dinero que se presta, pero hay que devolver. Esto no son ayudas. Esto es una línea de crédito que si uno está muy ahogado puede pedir, pero que cuando uno está realmente ahogado luego no puede devolver. Así que son 10.000 millones disponibles para quien pueda y tenga un horizonte de futuro. 10.000 millones de ICO que el presidente del gobierno acompañaba y completaba con medidas de ayuda a agricultura, pesca. Vamos a aprobar un importante paquete de ayudas valorado en torno a 362 millones de euros para el sector de la agricultura y la ganadería y unos 68 millones de euros para el sector de la pesca y la acuicultura. ¿Y cuál es la crítica aquí? Pues la última ronda de ayudas que se anunció con la misma trompetería resultó quedar vacía. ¿Recuerdan ustedes las ayudas a restaurantes y bares con motivo del COVID? 3 de cada 4 euros quedaron desiertos. Aquella prestación y aquella dotación en Castilla y León dejó sin asignar el 74% de los fondos. En Asturias, el 72% de los fondos. En Murcia, el 70% de los fondos quedó sin adjudicar. Así que anunciar cientos de millones y conceder cientos de millones son cosas radicalmente distintas. De hecho, 74% más o menos es lo que perdieron Castilla y León, Asturias y Murcia. La mitad del dinero nunca llegó en Cantabria, Galicia o Comunidad Valenciana. El 40% nunca llegó en Andalucía. Así que, insisto, ¿cuál es la crítica a esto? De momento, el anuncio está servido y la realidad está por servir. Estos son los 2 grandes bloques y estas son las 2 grandes patas de lo que hoy anuncia el gobierno. Ayuda a familias y ayudas a empresas. Y a partir de aquí, José Moisés Martín, Economistas frente a la crisis. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hemos hecho los argumentos y hemos hecho la crítica. Le pido a usted la lectura, leídas las 2 partes. Primero, con esto, la rebaja de 20 céntimos para todos, 20 céntimos del combustible. ¿Cómo lo lee? ¿Cómo lo analizan?
Bueno, yo creo que todo el paquete, no solamente esta rebaja de 20 céntimos, sino uno mira todo el paquete de medidas que se está planteando, se está dirigiendo a un horizonte muy corto. Yo creo que es un plan de choque para evitar que las cosas vayan rápidamente a peor, ¿no? Y en ese sentido, como se ven, muchas de las medidas están previstas para los próximos 3 meses, ¿no? Porque son medidas, además, algunas de ellas relativamente costosas, que no, va a ser difícil que sostengamos si la situación va a más, ¿no? A mí, particularmente, yo creo que está visto que una rebaja lineal de los combustibles puede servir ahora para, digamos, frenar la situación que teníamos, sobre todo con el transporte, con alguna percepción social, pero no es la mejor política, efectivamente. Hubiera sido más idóneo buscar una manera de dar un apoyo directo a aquellas personas más vulnerables que más lo pudieran necesitar. Pero ahí enlazo con lo segundo que decías, y es el problema de orquestar un sistema que permita hacer llegar estas ayudas. Solamente recordemos que el ingreso mínimo vital, que se puso en marcha en mayo del 2020, todavía no está, digamos, no ha cumplido todos sus objetivos de cobertura. Lo que has comentado de las ayudas a las empresas, lo mismo. Por lo tanto, había que elegir entre ser muy preciso en términos de dar una ayuda que fuera eficaz, eficiente, etcétera, pero que va a llevar mucho tiempo el ordenar cómo se da, o dar una ayuda más generalista, pero que va a llegar relativamente de manera inmediata, ¿no? Le entiendo, o sea, este es el mal menor, por decirlo así. Es el mal menor, es la segunda opción. La primera opción hubiera sido la mejor, pero es que no tenemos tiempo para hacerla, y por lo tanto se ha tomado esta medida sabiendo además que se corren 2 riesgos. En primer lugar, que se terminen los fondos y la situación no haya mejorado en materia de precios en los mercados internacionales, cosa que es bastante probable que pueda ocurrir. Y en segundo lugar, lo que puede ocurrir es que una parte de esa bajada de precios sea absorbida por el mercado y de repente digamos, oiga, usted me ha bonificado 20 céntimos, pero es que yo estoy pagando ahora mismo otra vez la gasolina a 1,70, 1,80 o a 1,90, como se está pagando ahora, porque claro, el mercado se va evolucionando, ¿no? Por lo tanto, yo creo que son medidas muy pensadas para parar esta situación, digamos, de corto plazo, intentar frenar de alguna manera la sangría en la que se estaba metiendo la economía española, y tendremos que esperar a medidas más de mayor calado para ver las reformas estructurales que necesitamos para realmente hacer frente a la situación. ¿Por qué ese riesgo existe? Si no hay una vigilancia de competencia, yo petrolera, yo gasolinera, digo, bueno, me van a subvencionar 20 céntimos, pues en lugar de cobrar 1,80, ahora cobro 2 y los 20 céntimos de bonificación están saldados. ¿Ese es un riesgo? Claro, es que además los mercados energéticos estamos viendo que tienen una volatilidad enorme. Entonces ahora mismo sabemos que el precio de la gasolina está, no sé, a 1,90 o 1,89, me parece que estaba esta mañana, ¿no? Uh-huh. Va a bajar 20 céntimos, pero en el momento en el que empiece otra vez a moverse el petróleo, porque los precios no son estáticos, va a llegar un momento en el que va a ser difícil saber qué parte es una bonificación o qué parte es margen, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que ahí tenemos un serio problema, y esta medida no se puede sostener mucho en el tiempo. Es una medida, ya insisto, ahora mismo, digamos, de choque para intentar frenar esta sangría, pero tenemos que pensar en reformas más a medio y largo plazo. Le pregunto por lo demás. Hemos visto los 2 grandes bloques, familias y empresas. El presidente del Gobierno ha anunciado además un plan de ciberseguridad a escala nacional, 1.000 millones de euros, un centro de ciberseguridad del Estado, fortalecimiento de las redes 5G. En materia de ciberseguridad, las actuaciones se van a centrar en 3 ejes principales de acción. En primer lugar, vamos a aprobar un nuevo plan de ciberseguridad a escala nacional, dotado con un presupuesto de más de 1.000 millones de euros, que contempla más de 150 actuaciones esenciales para garantizar la ciberseguridad a escala nacional. En segundo lugar, se va a constituir un centro de operaciones de ciberseguridad de la Administración General del Estado. Y además ha aprobado y ha ratificado las medidas de descuento al transporte que se anunciaron el pasado viernes. Literalmente 400, 500 millones en rebaja de otros 20 céntimos para los transportistas y ayudas directas al sector. Eladio Meizoso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué el sector recibe cómo? Bueno, pues lo anunciado por Sánchez, como dices, recoge el acuerdo del pasado viernes que rechazó la plataforma que convocó el paro, que se mantiene ya desde el día 14, con respaldo de una parte del sector, pero menguante. La actividad es mayor que en los días anteriores a la pandemia, nos dicen las cabeceras regionales de la cadena SER, con la excepción de la Comunidad Valenciana, en que se mantendría en niveles similares. En los grandes mercados está aumentando también la afluencia de camiones respecto al lunes pasado, pero también al viernes, ya con el acuerdo firmado. Pero aún hay piquetes en muchos puntos, algún incidente, así que Dulce Díaz, portavoz de la patronal CTM, pide al Gobierno más firmeza frente a esos piquetes. En nuestra opinión es absolutamente imprescindible que el Gobierno ponga todos los medios necesarios para garantizar la seguridad de los muchos transportistas que desean trabajar. No se puede permitir. En el otro lado, la plataforma insiste en que no pueden volver a la actividad mientras no haya acuerdos de aplicación inmediata.
y a la economía española. Con todo esto, además, una última clave, sector eléctrico. Y esta sí es importante, esta sí es fundamental. Aquí se anuncia una minoración a la retribución de las renovables de 1.800 millones. Sánchez lo ha justificado en una guerra. Lo pedimos cuando incluso la guerra de Putin no había estallado. Pero es evidente, ahora lo vemos con bastante claridad, que Vladimir Putin ya preparaba. Se consigue desvincular, se consigue poner un precio de referencia al gas para, básicamente, que la factura no salte por encima de un nivel de precio determinado y se les va a pagar menos a las eléctricas. La actualización del régimen retributivo específico de la producción de energía eléctrica a partir de las fuentes de energía renovables. Cogeneración, residuos, en definitiva. José Moisés Martín, ¿puede esto abaratar realmente la factura? Bueno, yo creo que en principio está planteado para eso, ¿no? Otra cosa es que, digamos, y esto lo hemos vivido muchas veces en nuestro mercado eléctrico, que lo que hoy nos abarata nos encarecerá en el futuro, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ver muy bien si va a haber compensaciones o no. Mañana tendremos que leer la letra pequeña, esa desvinculación, ya ese tope, ¿no? Del precio del gas que se quiere poner como referencia, porque normalmente lo que ha ocurrido con las eléctricas es que finalmente luego se han introducido complementos, se han introducido, digamos, impuestos relacionados. Hemos estado 30 años pagando el paro nuclear, hemos pagado los costes de transición a la competencia, y a mí todo me hace pensar que es posible que esto termine en nuestra factura, no de hoy, sino dentro de 10 o 15 años, ¿no? Esto puede ocurrir porque el sector eléctrico funciona de esta manera. Pero a bote pronto, que es, insisto en esto, la emergencia es bajar el precio de la electricidad, creo que puede ser eficaz. Otra cosa es cuándo lo pagaremos, porque ese gas evidentemente lo tenemos que pagar. Alguien lo tiene que pagar. José Moisés Martín, Economistas frente a la crisis, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias y buenas noches. Todo el plan de choque que deja tras de sí la protesta del camión. Hora 25 de los Negocios. Seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.